y este mensaje he titulado El silencio de Dios. El silencio de Dios. Si usted me acompaña al libro de Salmos, capítulo 83, versículo 1. Salmos 83, versículo 1. Y leemos en el nombre de Jesús. ¿Lo encontraron? Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Aquí podemos ver, por la palabra del Señor, que este salmista, Asaf, está teniendo un clamor y está clamando a Dios porque Dios está haciendo un silencio. Recién cantábamos una canción, ¿no? Que mientras Dios está en silencio, está trabajando, ¿no? Y bueno, la pastora no sabía lo que yo iba a predicar, ¿no? Pero damos gracias al Señor. Y aquí este salmista está diciendo: no calles, no hagas silencio. Miren, muchas veces hemos hablado del desierto, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Cuántas veces pasamos por el desierto? Y en el desierto nos encontramos con un montón de dificultades, ¿no? Vemos el pueblo de Israel, lo hemos visto muchas veces, el desierto, aguas amargas, hemos visto los Elim del desierto, bueno, todas las cosas que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Pero en el desierto el pueblo de Israel vio la mano de Dios. En el desierto vio los milagros, en el desierto vio provisión, en el desierto vio la columna de fuego, en el desierto vio la nube que los seguía durante el día, en el desierto vieron la peña de Ored que les daba de beber todos los días, en el desierto vieron la mano de Dios todo el tiempo. Y muchas veces que nosotros pasamos desiertos, vemos la mano de Dios obrando en el desierto a favor nuestro. Podemos ver cómo Dios provee, podemos ver cómo Dios nos habla, porque el pueblo de Israel recibió palabras en el desierto. Allí recibió la ley dada por Dios. Entonces pudieron ver y experimentar una intimidad con Dios en el desierto. Pero ahora vamos a hablar del silencio de Dios. Y Dios también hace silencio. Miren, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios hizo silencio por 400 años. Eso se conoce como el silencio de Dios. Dios por 400 años no habló nada. Y ¿saben qué? Muchas veces también pasamos silencios de Dios. Wow. ¿Y saben qué? Los hombres de la Biblia también pasaron silencios de Dios. Abraham, David, Elías. Tuvieron momentos de silencio de Dios. Momentos donde Dios no habló nada. Momentos donde Dios no manifestó absolutamente nada. Miren, momentos donde muchas veces en el silencio de Dios, Dios nos da una promesa y parece que no pasa nada. Queremos orar y parece que la oración es hueca y no sube del techo para arriba. Queremos escuchar la voz de Dios y parece que Dios no habla. Queremos sentir su manifestación y parece que Dios no se manifiesta. ¿Saben qué? Abraham tuvo un silencio de Dios como de 13 años. Aleluya. Tuvo momentos de silencio donde Dios no habló. Hay momentos en que pasamos desiertos y podemos ver la mano de Dios. Y en el desierto Dios nos habla. Pero hay momentos de silencios donde parece que Dios no nos escucha, pero sus oídos están atentos a tu clamor. Hay momentos de silencio donde parece que la respuesta de Dios parece que nunca va a llegar, pero su respuesta llega a tiempo. Hay silencio de Dios donde parece que las promesas que Dios nos ha dado nunca se van a cumplir. Y por lo contrario, parece que Dios nos ha dado una promesa y en vez de ir para la promesa vamos para el lado contrario. Son silencios. Recién cantamos, Dios está trabajando.
y Dios trabaja en favor tuyo. Miren, ese silencio de Dios de 400 años estuvo trabajando en favor nuestro. Cuando Dios volvió a hablar estaba Jesucristo. 400 años preparando al Salvador. Dios no habló. Miren, el pueblo, ven que nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos que los profetas dicen, vino palabra de Jehová y dijo esto. Por 400 años ningún profeta pudo decir, vino palabra de Jehová. Hubo silencio. Dios no habló. Así que también en nuestras vidas, además de los desiertos, también tenemos silencios de Dios. Momentos en donde Dios no habla nada. Momentos en donde Dios parece que no te está escuchando. Momentos en donde Dios parece que está solo. ¿Cuántas veces se sintieron que Dios no te habla? Que está solo. Y dice, Señor, háblame, dame una palabra. Y Dios no te da una palabra. ¿Te pasó? Eso se llama silencio de Dios. Miren, ¿saben que Abraham, si usted me acompaña al libro de Génesis, capítulo 15, gloria a Jesús. Génesis 15, versículo 1 al 6. Aquí Dios le promete a Abraham un hijo. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será grande, será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasero Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Aquí Abraham, que había salido de la tierra de sus padres cuando tenía 75 años, llega a este lugar, en la tierra de Canaán, aquella tierra prometida, la pisa en aquel lugar. Y dice la palabra del Señor que Dios se presenta a Abraham nuevamente, le habla a Abraham y le da una promesa a Abraham y le dice, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, ¿no? Y ahí comienza Dios a hablarle a Abraham y Abraham dice, bueno, pero ¿cuál es el galardón mío, Señor? En otras palabras le estaba diciendo, no, si a mí el que me va a heredar es un esclavo nacido en mi casa y yo ando así sin hijos, ¿no? Y allí le pide a Abraham un hijo. Y allí Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, mira, no te preocupes porque no te va a heredar el esclavo nacido en tu casa, sino que te va a heredar un hijo tuyo. Y Dios le da la promesa a ese Abraham y Abraham creyó a la promesa y dice la palabra, le fue contada por justicia. Ahora, ¿sabe qué sucedió? Dios le dio la promesa y Dios hizo silencio. Y Dios cayó. Y cayó por varios años. Y dice la palabra del Señor que ese hijo no venía, no llegaba. Y ahí comenzaron ya como a desesperarse. Pero si Dios me dio una promesa y la promesa no llega. ¿Cuántas veces te pasó? ¿Ah? Y la promesa no llega. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, Sarai significa princesa. Aquella Sarai
Dice que va y le dice a Abraham, ya era vieja, dice: Abraham, mirá, ya soy vieja, ya no creo que voy a tener hijos. Entonces le quiso dar una ayudadita a Dios. ¿Ah? ¿Cuántas veces le queremos dar ayudar a Dios? ¿Ah? Y lo quiso ayudar a Dios. Entonces cuando lo quiso ayudar a Dios, dice que le entregó a su sierva, a la egipcia Agar. Y dice la palabra del Señor en capítulo 16, versículo 1: y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí, ¿qué sucede? Como la promesa que Dios le había dado y Dios estaba en silencio y la promesa estaba tardando, dice que aquí quisieron ayudarlo a Dios con esta promesa. Entonces Sarai le da por mujer a aquella egipcia llamada Agar, y aquella egipcia llamada Agar concibe de Abraham y da a luz un hijo, el cual es Ismael. Luego de ello pasaron varios años y Dios seguía en silencio. Ese fue un problema porque aquella egipcia dice que la miraba con desprecio a su señora, porque ya tenían hijos de Abraham y Sarai no le había dado hijos. Entonces allí comienza como una disputa, y bueno, luego la sierva egipcia se va de aquel lugar. Dios no la desampara. Pero aquí pasan un tiempo, y es un tiempo de silencio donde Dios no le habla absolutamente nada a Abraham. Nosotros podemos ver, y bueno, Abraham dice que es el padre de la fe. Dios lo considera a Abraham como su amigo. Pero pasaron 13 años para que vuelva a hablarle a Abraham. Dios no le habló durante todo ese tiempo. Y en ese tiempo Abraham miraba y decía: bueno, no, me parece que lo que Dios me prometió parece que no va a llegar nunca. Parece que las promesas que Dios me ha dado no se van a cumplir. Todo eso venía pensando Abraham. Luego le vuelve a hablar Dios a Abraham. Ya Abraham tenía 99 años. Había pasado años. Y le habla a Abraham, y Sarai, la esposa, escucha, y Sara se ríe, diciendo: no, ya soy vieja, tengo 90 años, dice Sara, que voy a concebir, voy a dar a luz un hijo. Y Dios escuchó la risa de Sarai, y le dice: mirá, Sarai se está riendo fuera de la tienda, le dice a Abraham, parafraseándole la historia. Resulta que allí Dios le dice: Sara va a dar a luz un hijo. Cuando Sara escucha eso, dice: no, ya soy vieja, ya se le había pasado la costumbre de las mujeres. Pero ¿saben qué? La palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, de lo que se quiere debajo del cielo. Oh, todo tiene su tiempo. Oh, todo tiene su hora, decimos, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuándo, Señor, me vas a escuchar? ¿Cuándo, Señor, me vas a dar la respuesta? ¿No es cierto? ¿Y saben qué? Dios hizo mucho silencio. Pero dice que Abraham era de edad de 100 años y su esposa tenía 90 y dio a luz el hijo Isaac, el hijo de la promesa. Ahora pasó todo ese tiempo de silencio y Dios estaba trabajando para cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Muchas veces,
Pasamos momentos de desiertos, pero pasamos otros momentos de silencios. Donde parece que Dios nos hizo una promesa y parece que esa promesa no va a llegar. Donde oramos a Dios y parece que la oración no sube del techo. Parece que la oración nuestra es hueca. Parece que Dios no nos escucha. ¿Saben qué? Hasta Jesús sintió silencio de Dios. ¿Sabías eso? Jesús sintió el silencio de Dios estando en la cruz. Dice, oh Señor, ¿dónde estás? ¿Me has abandonado? Dios hizo un silencio por un instante. La vida, la intimidad de Jesús. Y en un momento Él siente como un abandono. Él siente un silencio. Él siente como que el Padre no lo está viendo, como que el Padre no lo está escuchando. Jesús sintió el silencio también. Y esos momentos son donde muchas veces nosotros sentimos ese silencio, como que estamos solos, como que Dios nos ha abandonado, como que Dios no nos escucha. Pero ¿saben qué? Él no se puede negar a sí mismo. ¿Saben qué? Es imposible que Dios mienta. Y si os ha dicho que Él va a estar con vosotros hasta el final del mundo, Él va a estar. Aunque no lo veamos, Él está. Aunque no te hable, Él te escucha. Y fueron esos silencios que pasó Abraham, David pasó silencios, Elías pasó silencios de Dios, donde se sintió solo, donde se sintió desamparados. Y si vemos la palabra del Señor, todos pasaron silencio de Dios. Momentos de sed espiritual, donde muchas veces no podés saciar esa sed espiritual porque parece que Dios no te escucha. Donde esperas la manifestación de Dios y parece que Dios no se manifiesta. Esos son los silencios de Dios. Son peores que el desierto, ¿no es cierto? Porque en el desierto tenemos problemas, tenemos dificultades, pero vemos la mano de Dios proveyendo, vemos Dios hablándote, vemos la intimidad con el Señor, vemos que entras en su intimidad y derramas sus lágrimas, derramas las lágrimas delante de la presencia del Señor, porque Dios se manifiesta. Pero entras en el silencio y parece que no hay nada. Entras en el silencio y parece que no sucede nada. Quieres orar y parece que no pasa nada. Son peores. Pero ¿sabe qué? Dios está preparando sus promesas. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Dios te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Muchas veces erramos como erró Abraham y erró Sara. Y le queremos dar una ayudadita a Dios para que se cumpla la promesa que nos dio. No, parece que la promesa por este lado no se va a cumplir, entonces la voy a buscar por este otro lado la promesa. ¿No es cierto? ¿Ah? No sé, Dios me dijo que por acá iba a ser la promesa, pero por acá parece que no se va a cumplir la promesa. La voy a buscar por este otro lado la promesa. Y no era por ese lado la promesa. Le trajo problema. Dios dijo, la promesa es por acá. Y por ahí fue la promesa. Tardó. Y para nosotros sí tardó. Dios es muy paciente. Decimos, Señor, apresúrate. 13 años de silencio para que Dios le volviese a hablar a Abraham. Nosotros pensamos y leemos la Biblia, ¿no? La leemos de corrido y decimos, bueno, nunca dejó de hablar. No, sí dejó de hablar. Pasó 13 años Abraham esperando una promesa. Y creyendo aquella promesa, porque dice que él creyó y le fue contada por justicia.
Señor, ¿cuándo me vas a responder? ¿No le has dicho eso al Señor? ¿Y qué has escuchado del otro lado? Ni los grillos. Ni los grillos. Muchas veces cuando hay silencio hacemos cric, cric, cric. Decimos así para romper el hielo. No hay todo silencio. Ni los grillos. Decimos, pero Señor, si tú me hiciste una promesa, pero si tú me dijiste esto, tú me dijiste aquello, Señor. ¿Y qué pasa, Señor? Acá Asaf dice, oh Dios, no calles, no hagas silencio, le dice Asaf. Mira, Asaf estaba sintiendo el silencio de Dios. Y está gritando y le está clamando, oh Dios, no calles, no hagas silencio. Porque Dios estaba en silencio. Mira los enemigos, Señor, que se están levantando, decía Asaf. Y Dios, en silencio. Dios no estaba hablando. Ay, pero Señor, pero si tú me diste una promesa en este año, ¿qué pasa que no se cumple? Mira los enemigos, parece que en vez de ir para adelante voy para el lado contrario. Y Dios, silencio. Son los silencios de Dios. Son también pruebas de Dios para nuestras vidas. Son momentos donde Dios está viendo también nuestros corazones. Porque es sencillo en el desierto cuando vemos la mano de Dios obrar. Pero en el silencio, cuando Dios no te habla, cuando necesitas su palabra y sientes esa sed espiritual y Dios no te está saciando. ¿Saben que Jesús tenía sed? Tenía sed Jesús. Estaba colgado en una cruz y tenía sed. Y alguien le dio vinagre con mirra, nasco. Y él estaba teniendo sed. Y estaba sintiendo el silencio. Estaba sintiendo aquel momento donde parecía que Dios lo había abandonado. Dios parecía que no le estaba escuchando. Y Jesús clama y grita, Señor, ¿por qué me has abandonado? Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Verbo hecho carne, le está clamando al Padre y le está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Sintiendo aquel silencio. Si Jesús lo sintió, ¿crees que no lo vamos a sentir nosotros? Pero ¿sabe qué? Dios estaba trabajando. ¿Para qué? Para glorificar al Hijo. Después del silencio, vino la gloria de Dios sobre él, le resucitó, le levantó. Los discípulos lo vieron durante 40 días y lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y lo sentó a la diestra del trono de Dios. Y le dio un trono. Así que después del silencio viene la bendición. Después del silencio que Dios hizo con Abraham, vino la respuesta, vino la promesa que Dios le había dado a Abraham. Se cumplió la promesa. Dice, en el tiempo señalado, dice que Sarai dio a luz a su hijo. Había un tiempo señalado. El problema es que nosotros no conocemos cuál es el tiempo señalado.
Pero dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. En el tiempo señalado, Dios cumplió la promesa que le había dado a Abraham. En el tiempo señalado, Dios exaltó a su Hijo Jesucristo. En el tiempo señalado para tu promesa, Dios va a cumplir aquella promesa. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque Abraham buscó la promesa por otro lado, Dios cumplió el pacto, la promesa que había hecho con Abraham. Y le dio a luz a aquel hijo. Y le dio muchos años, porque era también una promesa, que le iba a dar muchos años para que pudiera disfrutarlo. Gloria al Señor. Yo no sé si estás en un desierto, y si estás en un desierto, bueno, vas a ver la mano de Dios, vas a estar en la intimidad con el Señor, Dios te va a hablar, vas a pasar aguas amargas, pero también vas a pasar el lim. O estás en un silencio de Dios, donde sientes que Dios no te habla, donde sientes que tu oración no sube y es hueca, donde sientes que Dios te ha abandonado, donde sientes que no sucede nada y que las promesas de Dios parece que no se van a cumplir. Te digo en esta mañana, eso se llama el silencio de Dios. Ayúdanos, Señor, a pasar el silencio. Ayúdanos, Señor, a poder seguir creyendo aún en el silencio. Incluso aún Abraham no dejó de creer. Sarai, la esposa, y dudó un poco. Se rió. Por eso Isaac significa risa. Y fue gozo también cuando se cumplió la promesa. Isaac fue de gozo, fue de risa. Yo no sé qué estás pasando, si estás en aquel silencio. Dios algo te quiso hablar en esta mañana. Dios te quiso hablar en esta mañana. Yo soy tu escudo y soy tu galardón. Como Dios prometió a Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. No temas. Yo estoy contigo, dice Dios. No te dejaré y no te desampararé en todos los días de tu vida. Bien, nosotros le podemos dejar a Dios, y lo he dicho muchas veces. Pero Dios no nos deja a nosotros. Nosotros le soltamos la mano a Dios, pero Dios no nos deja a nosotros. Nosotros queremos buscar por otro lado, pero Dios aún así cumple sus promesas. No te dejaré, dice el Señor, hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Dios no te va a dejar hasta que cumpla sus promesas. Con Abraham pasaron años. No sé cuál es el tiempo. No sé cuánto se va a demorar Dios para cumplir nuestras promesas. Lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha prometido. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero muchas veces nosotros le pateamos el tiempo a Dios. Como el pueblo de Israel en el desierto. Mientras más le murmuraba, más giraba dentro del desierto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Si estás pasando este silencio, ten la confianza en tu corazón, que aunque parezcas que estás solo, Dios te está llevando en sus brazos. Aunque parezca que Dios no te escucha, Él está trabajando. Él está preparando sus promesas para con tu vida. Ten por confianza que si aún Jesús pasó desiertos y aún Jesús pasó silencios de Dios,
nosotros también vamos a pasar desiertos y también vamos a pasar silencios de Dios. Amén. Da un aplauso a aquel que vive.